plano. Comenzamos a hablar de esta tecnología superhumana. ¿Por qué digo superhumana y no dije lisa y llanamente extraterrestre? Que sería seguramente lo que muchos de ustedes piensan. Porque tengo la sensación... Lo bueno de estos ámbitos para mí es que uno nunca termina de concluir. ¿Me explico? Puedo tener hoy una opinión y empiezan a aparecer otras evidencias, otras pruebas, y uno dice, esto entonces me hace pensar de otra manera. Hay como ciertas... evidencias, valga la redundancia, que para mí son taxativas en el sentido de decir, hubo evidentemente un contacto interplanetario en el Antiguo Egipto. Aquí hay una prueba, pero hay otras cosas que me hacen suponer que también hubo contacto, no con entidades, con civilizaciones no humanas, pero tampoco extraterrestres, por lo menos extraterrestres como las entendemos como tales. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de civilizaciones de otros planos dimensionales. Yo creo que la tecnología de otras dimensiones, ustedes saben que yo no le escapo, no le hago asco a hablar de civilizaciones o culturas extradimensionales, interdimensionales. Es más, he sostenido siempre que mucho de lo que agrupamos bajo el contexto de lo espiritual, entidades espirituales, en realidad es una forma arcaica de referirnos a lo que contemporáneamente deberíamos definir como entidades interdimensionales. Y estoy totalmente convencido que lo que se manifiesta en nuestro plano, en nuestro marco dimensional, como magia, como ocultismo, es la expresión de la tecnología de otras dimensiones. Entonces empiezo a observar, cuando voy organizando la información sobre el Antiguo Egipto, y otra vez, cuanto más antiguo, más tecnológico, que hay como piezas que caen bien ubicadas como si un Tetris metafísico se tratara en lo interdimensional, en el concepto de lo interdimensional, como lo referí hasta aquí, mientras que hay piezas que caen en un contexto absolutamente extraterrestre. Entonces vamos a hablar un poquito de unos y de otros. Fíjense, por ejemplo, lo interesante que en las representaciones de los faraones, y especialmente en sus sarcófagos, los mismos aparecen sosteniendo dos atributos de poder. Un látigo, que se llama Nekaka, y un gancho, que se llama Heka. Como en todo simbolismo mágico, hay dos planos de interpretación, el exotérico y el esotérico. El exotérico con X, es decir, para el público vulgar, lo que se le dice al público vulgar, nos dice que el látigo en realidad sería un instrumento de labranza, concretamente aquel que se emplea mediante golpes para separar la paja del trigo. Y el gancho sería un cayado, un bastón, un báculo, con el que todo pastor guía al rebaño de su pueblo. Empero hay una lectura esotérica, o sea, una lectura para iniciados. En ella el cayado vuelve a ser gancho y el faraón lo emplea para atrapar y atraer, mientras que el látigo es para repeler, atraer lo positivo, rechazar lo negativo. Estos atributos son los símbolos de quien desde su majestático poder maneja conciencia la hoy tan remanida ley de atracción. Obsérvese que GK incluye la partícula K, sinónimo de cuerpo astral en idioma egipcio, que señala la conexión sutil que en ese plano el mago puede establecer para atraer hacia sí los eventos que desea. Por eso es que en Egipto nace el antiquísimo rito de orientación, que luego el pitagorismo incorporaría como rito propio, donde el hierofante en Egipto, el mago iniciado entre los pitagóricos, con una espada o báculo, es decir, con un GK simbólico,
señala las 6 direcciones del universo, es decir, los 4 rombos cardinales en ángulo de 45 grados, pero también hacia arriba y hacia abajo hincándose en la tierra, repitiendo la frase: en el nombre de Ra, que las dobles puertas del universo se abran para mí. Es decir, en eso consiste el rito de orientación. El mago, el iniciado, lo hacía el sacerdote en Egipto con el GK, o posteriormente entre los pitagóricos con una espada, y más tardíamente se usaba una vara de avellano con un cuarzo en un extremo. Se señalaban los 4 rumbos: norte-sur, poniente y oriente, oeste y este, extendiendo el brazo en unos 45 grados, repitiéndose la frase: en el nombre de Ra, que las dobles puertas del universo se abran para mí. Luego se hacía lo mismo hacia el cenit, y luego una rodilla en tierra, y se clavaba en la tierra el báculo, que esto incluso después lo toman como actitud ritual los templarios, pero clavando su espada verticalmente en la tierra, y diciendo en tiempos templarios en latín una frase que simbólicamente, pero no literalmente, significaba lo mismo que la egipcia. ¿Para qué significaba el rito de orientación? Significaba que el hierofante, el sacerdote, luego el mago, el iniciado pitagórico, se reconocía e identificaba con un centro del universo, hacia donde concientizaba, es decir, racionalizaba que todo convergiera. Este es el fundamento esotérico de la visión geocéntrica tan denostada por los materialistas dialécticos. Por supuesto que una parte enorme de la humanidad, o sea, los profanos, creían que éramos el centro físico del universo. Lo que no entendían es que la mirada del iniciado enseñaba otra cosa. Es la mirada mágica de quien conscientemente atrae el universo hacia sí, al considerarse y manifestarse simbólicamente como centro. Otro de los elementos que me llamaron muchísimo la atención, estando en Egipto, realmente me sorprendieron, es encontrarme el dato de que en su antiquísimo calendario existían los llamados días olvidados. Los griegos los llamaron epagómenos, pero en realidad el término en árabe es al-Hayam al-Meseya, los 5 últimos días de un calendario de 365, días donde las actividades deben cesar para renovar energías y acometer un nuevo ciclo. Lo mismo particularmente que encontramos en tantos otros pueblos diseminados por la faz de la tierra, sin ir más lejos, mexicas y mayas, con sus nemontemi o días fuera del tiempo. En este deambular, reuniendo información y contextualizándola, a mí me llamó poderosamente la atención que no existan textos antiguos explicativos de la tecnología. Si bien los jeroglíficos en muros de templos, en mastabas, así como algunos papiros, suman decenas de millares, en ninguno de ellos se describe la metodología y procedimientos de la ciencia de los antiguos. En todos los casos se habla de resultados, no de procedimientos. Entonces solo caben 2 explicaciones. O la ciencia era exclusivamente de transmisión oral, reservada a unos pocos, o en esos tiempos solo se guardaba el recuerdo y las aplicaciones de enseñanzas mucho más remotas, cuyos procedimientos originales ya se habían perdido. Como sobrevivientes de una guerra nuclear que una generación más tarde, retornados a un estado de semi-primitivismo, sin energía eléctrica ni otros recursos tecnológicos que no llegaron a conocer y mucho menos explicar, siguen beneficiándose con el uso de objetos de sus antepasados cuya utilidad ocupan, pero cuya razón de ser desconocen, como un indígena aprovechándose de una linterna eléctrica, sabiendo usarla, pero siendo completamente ignorante de la relación entre batería y botón de encendido, o aún deduciéndolo, ignorase por completo cómo reemplazar esas baterías cuando se agote. Otro de los símbolos más misteriosos es el llamado Pilar Jeb. Ningún egiptólogo parece estar seguro de su significado, y aquí otra vez debo recordar que la arqueología,
seguramente por esa compartimentación de toda ciencia académica respecto a otras ciencias, al no querer encontrar sentido a ciertos objetos, termina membretándolos simplemente como objetos de culto. Ergo, una avanzada herramienta que sería per se incomprensible e inaceptable en un horizonte cultural primitivo, ni siquiera es considerada como tal, sino que pasa ipso facto a ser un objeto de culto. Así que regresando al Pilat Yev, solo tenemos la traducción de algunos jeroglíficos que dicen de él que era el instrumento por el cual Osiris regresaba y asistía a las celebraciones, apareciéndose de pie sobre él. Pregunto entonces, ¿y si se tratara de una herramienta instrumental o técnica para que se abriera un portal interdimensional o para que un ser se teletransportara desde un lugar remoto, una nave en órbita u otro cuerpo celeste, y se materializase aquí? Que la palabra antigua para dioses haya sido Nemeti y que signifique literalmente los que bajan de las estrellas es muy significativo. Alguien dirá que ante lo inconmensurable del cielo en ese entonces era natural suponerle hogar de todo tipo de deidades. Empero, y esto no compete solamente a Egipto, sino que se extiende a muchas antiquísimas culturas, cuanto más nos remontamos en el tiempo, las religiones son cada vez más monoteístas y sublimes en su espiritualidad. El animismo, la adoración de los elementos de la naturaleza y el politeísmo, en realidad no es privativo de civilizaciones y sociedades primitivas en cuanto a originaria, las primeras, sino que es propio de esos estadios su inmaterialidad y su monoteísmo. Por ejemplo, entre los polinésicos más remotos, los dioses no existían, sino que todo era interpenetrado por un mana. Imposible no pensar en manas y en maná, que era en una fuerza vital, un prana que todo lo vivifica. Yo recuerdo que en Rapa Nui, en la mal llamada Isla de Pascua, veíamos esto como muy evidente, ¿no? Porque el mana era como una fuerza mágica. El mana estaba en la roca que el primer rey trajo cuando se hundiera su Rapa Nui ancestral a la contemporánea. El mana estaba en los aju, o sea, en los pedestales sobre los cuales se levantan los moai, ¿no? Las conocidas estatuas. Pero el mana también se podía transmitir a través del curanto, que es esta comida tan tradicional polinésica, que luego en tiempos más contemporáneos llega al continente y se transforma en un plato gastronómico tradicional en el sur de Chile y sur de Argentina. El curanto consiste en cocinar la comida en hoyos bajo tierra, o sea, se pone una capa de piedras calientes, ¿sí? Bien calientes al fuego, se cubren con grandes hojas de plátano, de palmera, y luego se pone, por ejemplo, la carne, luego hojas de plátano, piedras calientes, hojas de plátano y se pone el pescado, hojas de plátano, piedras calientes, hojas de plátano y se pone la verdura. Hojas de plátano, se cubre todo con tierra, se deja 2 horas y media, 3, y luego todo eso se desentierra y la comida está perfectamente cocida, asada y preparada. Pero además de la mirada gastronómica, el curanto es algo que sirve para transmitir el mana familiar, ¿no? Yo recuerdo que con Mariela, con mi mujer, cuando estábamos ahí en Rapa Nui, queríamos comer curanto y entonces una familia de Rapa Nui nos explicó esta idea. Me dice, ustedes podrán ir a comer curanto, sí, en lugares que se los prepara para el turismo, pero no es el verdadero curanto, porque el curanto es algo muy familiar, porque uno transmite la energía de la familia, y es más, uno, si es invitado, por un lado es un honor, pero también tiene que tener cuidado, porque a veces el mana de una familia no es compatible con el mana de tu familia y eso puede matarte, ¿no? Entonces, este concepto de la fuerza vital que puede acumularse en objetos, que puede transmitirse con el alimento, pero que también interpenetra el universo, era la verdadera concepción, si se me permite decir, religiosa, original de este pueblo. Después la división en dioses personificados y antropomórficos es muy posterior. Pero volvamos a Egipto entonces. En esa antigüedad
Anubis llevaba las almas a su descanso en cercanías de Sirio. Aquí cualquier amable contertulio aplicaría su observación de que las estrellas en su grandiosidad llevaban al primitivo a verlas como hogar de los espíritus, pero debemos plantearnos una alternativa. ¿Estamos tan seguros que lo que sobrevive a la muerte, admitiéndolo por un momento, no podría desarrollar su subsecuente existencia no ya en un etéreo más allá, sino sobre la corpórea superficie de otro astro frío? Aquí inevitablemente debemos volver a la pregunta si la fascinación que los egipcios tenían por la vida en el más allá no respondía, más que a un simple deseo o expectativa, a la precisa certeza fundamentada que esa existencia era real, y no solo ellos, sino que sabían cómo actuar preparándose para esos planos. A este respecto los remito a ustedes a mi trabajo Reencarnación y Clonación, un túnel del tiempo egipcio. El enlace, Quique Marzo se va a encargar de que esté disponible junto con la entrada. En ese artículo, en ese trabajo, yo exponía mi teoría de que los egipcios manejaban dos conceptos. El concepto de la clonación, es decir, de la posibilidad de recuperar tejidos, células, para de ahí obtener la información genética para editar un nuevo envase biológico, y en lo que en parapsicología se llama el punto de anclaje, ¿no? Está desarrollado en ese trabajo, a él remítanse, que es la información psíquica, y entonces podían prever que en algún momento con ese material genético podían recrearse individuos que serían buenos receptores y recipientes de la información psíquica anclada en los objetos o en los lugares, y aquí entra a jugar la tecnología de las pirámides y demás, asociadas a ese horizonte cultural. No olvidemos que la idea de cenotafio, que es una idea egipcia, el cenotafio no es una tumba, no es un mausoleo, no es un panteón. El cenotafio es una tumba sin cuerpo, es decir, representa simbólicamente una tumba, pero no tiene los restos de aquel a quien representa. Y es originalmente una idea egipcia, y asimismo ellos veían a las pirámides en general y la gran pirámide en particular como eso, como un cenotafio, es decir, una tumba para el alma, que no para el cuerpo. Desde esa mirada puede concebírsele, jugando con las imágenes simbólicas, como una puerta estelar del espíritu. ¿Se comprende la idea que quiero transmitir? Cuando se habla y ha quedado en el imaginario colectivo egipcio, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de la gente común en Egipto les dice, no, sí, eran las tumbas de nuestros... Pero era que lo que ha quedado, siempre el conocimiento popular se vulgariza, lamentablemente, es la idea de que eran tumbas para el espíritu, no tumbas para el cuerpo. Y eran tumbas para el espíritu porque eran portales estelares por donde el espíritu se dirigía a otros ámbitos, estelares o dimensionales. ¿Entienden por qué hablo de tecnología suprahumana? ¿Entienden por qué ante el facilismo de ver la presencia de lo extraterrestre me digo, ¿por qué no nos preguntamos sobre la presencia de lo extradimensional? Tomemos en cuenta, por ejemplo, el tema de la cámara del caos. Ustedes saben, o por lo menos la gente que ha practicado piramidología, esto es, hacer experimentos con réplicas de la gran pirámide de Keops, pequeñas pirámides de escritorio, diríamos, de mesa, cuya única condición, bueno, tienen varias, el material con que está hecho, la orientación, pero fundamentalmente que sean réplicas a escala de la gran pirámide de Keops. Y aquí quiero marcar algo. La gran pirámide de Keops, o de Khufu, para decirlo en su lenguaje original, es distinta y sus particularidades no tienen nada que ver con ninguna otra pirámide, ni siquiera Kefren y Miserinos, que tan próximas están y muchos dirían tanto se parecen. Yo creo que la pirámide de Khufu fue un momento único en la historia de la humanidad en la cual se realizó un monumento con determinados códigos informativos, con determinada tecnología, y además es una de las más antiguas, y a partir de ahí se trató de imitar.
Y mientras se conservó el dato, mientras los que habían trabajado en esa pirámide formaron escuela y le enseñaron a algunos que transmitieron, pero al cabo de 100, 200 años el conocimiento empezó a devastarse, y entonces ingenieros, técnicos, maestros mayores de obras tuvieron que empezar a copiar, imitar, y ahí comenzó la debacle, ¿no? Hay cosas que se encuentran únicamente en la Gran Pirámide de Keops, como la pulgada piramidal. Alguien dirá, bueno, pero buscar relaciones numéricas con la métrica contemporánea en la pirámide es una descontextualización. Lo he leído con algunos sociólogos metidos, historiadores, que nunca estuvieron en la Gran Pirámide, por supuesto estudiándola. No, porque cuando ustedes obtienen estas relaciones numéricas, hacen juegos con los números en base a una métrica o una metrología, sería más correcto decir, contemporánea. La pulgada piramidal mide casi exactamente lo mismo que la pulgada británica, que fue base del sistema métrico durante buena parte de la edad contemporánea. Eso ha llevado a algunos críticos a decir que las interpretaciones matemáticas y astronómicas, por ejemplo de Piazzi Smith y otras, eran antojadizas, toda vez que habían empleado el sistema métrico británico que se supone no correspondería con el de los antiguos constructores. Lo que ahora sabemos, extrañamente, es que en puridad la pulgada británica y por carácter transitivo todo su sistema métrico deriva del egipcio. De allí que es válida esa correspondencia. Y hablando de maravillas de la Gran Pirámide y de la piramidología, quienes han experimentado con réplicas a escala de la Gran Pirámide habrán observado que existe un efecto que se llama antipiramidal. Lo voy a decir con un ejemplo real, objetivo y muy sencillo. Si yo tomo un trozo de carne y lo coloco dentro de una pequeña réplica de pirámide, con todas las precauciones de uso que ya mencioné y algunas más también, y lo dejo varios días, voy a observar que, cualquiera sean las condiciones ambientales, de calor, de humedad, ese trozo de carne se momifica. Pero si yo suspendo un trozo de carne por debajo del nivel de la base de esta pequeña pirámide experimental, se manifiesta lo que llamamos el efecto antipirámide. Si en condiciones testigo un trozo de carne para podrirse necesita 2 días, y dijimos dentro de la pirámide no se va a podrir, se va a momificar, se va a desecar violentamente, colocado por debajo de la base de la pirámide, en el área antipiramidal se pudre en pocas horas. De ahí que sabemos empíricamente, experimentalmente, que si yo realizo la exposición de un sinnúmero de objetos al área antipiramidal, en realidad genero un perjuicio donde las aparentes cualidades positivas de la energía piramidal se manifiestan como características negativas de esa energía. Debajo del nivel de base de la Gran Pirámide, cuando ustedes ingresan, es muy impactante, ¿no? Porque ustedes saben que la entrada a la Gran Pirámide no es la entrada original. Fue hecha por un jeque árabe allá en el medioevo que, creyendo que la pirámide tenía muchos tesoros, ordenó a sus obreros, bueno, entremos a lo bruto. Entonces empezaron a picar. Hicieron un camino que es casi como una S, que tiene un poco más del ancho de una persona y unos 2 metros de altura, muy tosco en la roca maciza de los bloques de la pirámide, hasta que se encontraron con la gran galería central. A partir de ahí dejaron de excavar, eso lo llevaba a lo que se conoce improvisadamente como la cámara del rey. Y es realmente una experiencia impresionante, porque uno va a entra por un túnel, un poco más alto que uno, un poco más ancho, va caminando hacia una S y de pronto desemboca en la gran galería central y ve esos enormes bloques en forma de V por encima de la cabeza de uno, 15 metros por encima de la cabeza de uno, bloques enormes de granito que parecen estar suspendidos en la nada, y ve la galería ascendente en un ángulo de unos 35 o 40 grados, allá en dirección a la cámara del rey, ¿no? Es realmente
uno de los impactos visuales que uno se merece tener antes de morir. Bueno, y cuando desembocás en la galería central, lo primero que tienes a tus pies, frente a ti, con una reja que no te permite pasar, es un túnel descendente. Pasas por un costado y comienzas a subir hacia la Cámara de Rey. Ese túnel descendente que tiene frente a ti, obviamente desciende, valga la redundancia, en la meseta rocosa que está por debajo de la pirámide. La pirámide no se ha venido abajo, entre otras razones, porque tuvieron la inteligencia de no construirla sobre suelo terroso, sino sobre la roca viva directamente, ¿no? La gran meseta de Giza. Entonces actúa como fundamento. Entonces este túnel descendente penetra en la meseta por debajo del nivel de la base de la pirámide y termina en una cámara que en parte está bien tallada, bien pulida, y en parte tiene una forma antojadiza, ¿no? Una forma inarmónica. Algunos han supuesto que quedó a medio hacer porque la razón que haya sea que llevaron a ese punto obligaron a suspenderla, como que los constructores de pirámide empezaron a hacer la cámara ahí, cuando estaban a medio hacer vino el farol y dijo: che, muchachos, ¿saben qué? No quiero que me entierren aquí abajo, hagan para otro lado. Lo cual realmente es de una simpleza casi rayana en la falta de respeto al conocimiento de estos gigantes del pensamiento que eran los antiguos egipcios. Pensar que pueden construir toda la pirámide cuidada y milimétricamente calculada hasta sus más mínimos detalles, ajustadas con una precisión literalmente insuperable, pero en toda esa construcción se mandan el trabajo de hacer un túnel hacia abajo y después al final dicen: ¿saben qué? Vamos a dejarlo por aquí nomás. Existe una lectura simbólica, esta idea de que en parte la cámara esté pulida y en parte se la deja vasta, que tiene que ver con esta idea, de alguna forma, que se reproduce en el sarcófago, en el mal llamado sarcófago de la mal llamada Cámara del Rey. Ese sarcófago tan particular, he hablado en algún momento de él, que nunca contuvo ninguna momia, que no tiene tapa, nunca la tuvo, y que tiene roto a propósito el ángulo en uno de sus extremos. Es un paralelepípedo, ¿no? Y una de las esquinas está rota a propósito. Cuando los primeros arqueólogos penetraron, pensaron que era porque se había calzado una cuña, una palanca, para levantar una tapa, para robar lo que había en el interior. Después, cuando se supo que nunca tuvo nada en el interior, que nunca hubo tapa, es cuando... Lo que pasa es que en la vulgarización arqueológica, yo a veces escucho conferencistas o profesores, los he escuchado toda mi vida, repetir conceptos que estaban en los libros de egiptología de 1890, es decir, una absoluta falta de actualización o de interés por actualizarse. Entonces esta idea de que la rotura es porque trataron de hacer palanca de la tapa. ¿Qué tapa? Nunca tuvo tapa, nunca hubo nada. Entonces esta rotura fue artificial, artificiosa. Y alguien dirá: ¿y para qué van a romper después de hacer un sarcófago tan prolijo? Porque acá hay una enseñanza esotérica, una enseñanza profunda. Porque el paralelepípedo es la gran obra. A ver, acá hay un conocimiento masónico. Representa la obra, la perfección, así como el Gadu, el gran arquitecto del universo, talla la roca bruta del espíritu humano. El ser humano puede tallar la roca bruta del universo, la materia, y hacer con él las realidades, pero nunca va a alcanzar la perfección de la divinidad. Y esa imperfección, casi podemos hacer la obra de la divinidad, pero no la obra de la divinidad, se expresa simbólicamente con esa esquina rota. Es casi perfecto, pero hay un detalle. Fíjense en que en muchas logias masónicas, la piedra, la roca, que representa simbólicamente la divinidad, también tiene una esquina rota, porque es casi perfecto. Ese casi marca la diferencia entre el espíritu humano y la divinidad. Esto es simbolismo puro. Recuerden que, lo expliqué en su momento, el volumen interno del sarcófago es exactamente el mismo
que el volumen externo del Arca de la Alianza sin las barras de soporte y traslado. Se le sacan las barras de soporte y traslado y el volumen externo, con las medidas bíblicas, digo, del Arca de la Alianza es exactamente el volumen interno del sarcófago. Yo tengo la fuerte sospecha de que el Arca de la Alianza estuvo oculta en la gran pirámide de Khufu, y tengo la sospecha que fue lo voy a decir de una forma muy argentina, lo que se afanó Moisés, lo que se robó Moisés cuando salió rajando con su gente de Egipto, que hizo que al principio el faraón dijera, pero sí, que se vayan esta manga de locos, ya me tienen cansado, hasta que vinieron unas pocas horas después a decirle, jefe, ¿sabe qué? Se chorearon el Arca de la Alianza, hijos de... y salieron todos corriéndolos atrás. Ya sé que parece una forma, hasta si se quiere grosera, de contar la historia, pero como tengo como esa percepción, ¿no? Cuando tomando como ciertos todos estos datos y estos relatos, ustedes me pueden decir con toda justicia, Gustavo, hay que ver si realmente la versión bíblica siquiera es fidedigna con la realidad. O sea, sabemos que el pueblo judío estuvo bajo cautiverio egipcio, sabemos que en algún momento se rompió ese sometimiento, pero hay que ver si fue con todos los bemoles y las plagas, bla, bla. Bueno, pero poniendo en contexto todo este relato, es como si me permiten, el pequeño cuento que me gusta contar, ¿no? Y esa correspondencia, bueno, además hay muchas otras cosas interesantes que exceden el espacio de este encuentro, me hace suponer que algo de eso puede haber habido. Ahora, volviendo a la Cámara del Caos, yo creo que la Cámara del Caos fue hecha con un fin específico y creo que fue hecho para entrenar, fortalecer y poner a prueba psíquicamente y espiritualmente a los hierofantes, a los sacerdotes. Existe la tradición de que tenían como prueba final que pasar una noche en la Cámara del Caos. Y debe ser una experiencia realmente límite para individuos entrenados y preparados al límite. También me llamó la atención que los Nemeti, es decir, los dioses, además de bajar de las estrellas, necesitaron desplazarse físicamente, tuvieran miedos, fueron creados unos por otros, necesitaban alimentarse, necesitaban cobijo. Siempre me llamó la atención esta relación entre los Nemeti y los Shem-Yuhor, los compañeros de Horus, que son la correspondencia egipcia de los Anunnaki, ¿no? Porque en uno de los relatos, por ejemplo, se señala que ante la revuelta de un pueblo en contra de sus dioses en determinada ciudad, tal dios se trasladó para sofocar esa rebelión. Y demoró un día en llegar. Y eso me parece muy interesante. Esto lo encontramos también en los textos sumerios, ¿no? Ishtar muchas veces tiene que desplazarse entre las ciudades de Mesopotamia, para responder demandas o exigencias de sus súbditos. Y en los mismos relatos se dice, demoró un día, demoró de la salida del sol al mediodía en llegar. ¿Por qué es interesante? Porque si un dios es un dios, se desmaterializa y se materializa instantáneamente. No necesita tiempo para un recorrido que a un mortal le puede insumir a veces varios días o un par de semanas, y que los dioses, por eso son considerados dioses por los humanos, hacen el mismo recorrido en unas horas. O sea, para la mirada del humano común en ese entonces, solo un dios podía ir de A a B, de Nippur a Ur en mediodía. Ellos necesitaban una semana. Pero si el dios es dios en el sentido consensuado, simplemente deja de estar aquí y aparece allí. Si necesita tiempo, lo único que me está diciendo es que tiene un sistema de traslación muchísimo más rápido, tecnológico y moderno que el resto de los mortales, pero necesita de eso, ¿no? Hablando de la espiritualidad otra vez, yo decía que cuanto más atrás en el tiempo nos movemos, no solo aparece más tecnología,
sino que la espiritualidad es mucho más pura. Cuando más atrás en el tiempo, recuerda lo que decía de los polinésicos y demás, todos los dioses son emanaciones del uno, de la única gran divinidad. Entonces el politeísmo en realidad es muy tardío, está más próximo al milenio anterior a Cristo que a tiempos aún pretéritos. Y redoblo esta afirmación: si las estrellas fueran la fuente de la idea de los dioses por el misterio que encerraban, el símbolo de Dios o de dioses sería un símbolo asociado a una estrella, pero no el busto de un hombre con la mano extendida sosteniendo una flor. ¿Entiende la idea? Si la suposición de lo divino es la respuesta humana ante el misterio de las estrellas, la representación de Dios, la representación primitiva de la deidad, el jeroglífico primitivo, sería algo cercano a la representación de una estrella y no a una representación no antropomórfica, a una representación sentimental de un sentimiento. De esto estoy hablando, el gesto de acercar una flor. Recuerden, como datos sueltos, y volviendo a la pirámide de Keops, que de este Keops no tenemos estatuas, no tenemos jeroglíficos, excepto uno en uno de los pasillos de la gran pirámide. Y cuando se lo pudo traducir, se llegó a la conclusión que entonces Keops tendría que haber construido esa pirámide porque estaba su cartucho, es decir, su jeroglífico, ahí. Yo siempre digo, esto es lo mismo que si yo pintara mi nombre en el obelisco de Washington y después de 40.000 años arqueólogos extraterrestres desenterrándolo entre las ruinas dijeran: este obelisco fue construido por un emperador llamado Gustavo Fernández porque había un grafiti con el nombre de él en ese monumento. Las únicas menciones históricas son de Heródoto, que recuerden que a él Diodoro de Sicilia lo llamaba el gran charlatán, y una inscripción referida a una puerta falsa en una mastaba del Imperio Medio, aludiendo a la princesa Meritiotes, amante, se dice, de Keops. Pero lo interesante es que Meritiotes fue también amante de Kefren y amante de Micerino, un dato muy interesante, porque entre Keops y Micerino pasaron poco más de 100 años, con lo cual esta amante, tenía una longevidad y un atractivo sexual, pese a su respetable edad, muy poco común en otros momentos de la historia de la humanidad. Vamos a una nueva pausa, ¿les parece bien? Continuemos luego en Al Filo de la Realidad. Entonces, el verdadero uso de las pirámides. Yo creo que ha tenido varios, que el error es creer y discutir en la prevalencia de una aplicación, de un uso, de una utilidad con respecto a los demás. Creo que fue un reservorio de conocimientos, creo que fue la forma codificada de guardar información, una información que ha sobrevivido 5.000 años en el tiempo, resistió mucho más que cualquiera de los soportes tecnológicos aparentemente tan sofisticados de información que hoy tenemos. Creo que tiene que ver también con haber sido una puerta estelar espiritual. Creo que también tiene que haber fungido como rejuvenecedor biológico. Hay unos experimentos que hizo el doctor José Álvarez López, y luego les voy a hablar de él, en Argentina, que demuestra que la energía piramidal actúa con un efecto lentificador en la precipitación coloidal. O sea, el envejecimiento biológico es debido principalmente a la precipitación de los coloides que constituyen el protoplasma celular. A medida que progresa la edad, los coloides van precipitando y disminuye el contenido de agua del organismo, cuyos tejidos se espesan progresivamente. Picardi, un físico italiano del siglo XX, descubrió cómo la forma
afecta a las reacciones químicas, así como descubrió que en abril y en octubre se modifica la velocidad absoluta de la Tierra. Entonces, Picardi descubrió que la precipitación coloidal cambia a fines de abril y a fines de octubre en la naturaleza biológica, por ejemplo en el ser humano, y que también podía ser modificada por las formas a las que se sometía la precipitación coloidal. José Álvarez López, científico argentino, había descubierto, dije recién, que la energía piramidal afecta, lentifica la precipitación coloidal. Sumen 1 más 1, un López más un Picardi, y saquen sus propias conclusiones. Y antes de avanzar, y pongan entre paréntesis más 1 también, porque quiero que sumen otra cosa. Qué particular que el cambio de velocidad en el movimiento de la Tierra cambie, esto lo sabemos desde Picardi hacia aquí, a fines de abril y a fines de octubre. Cuando, por ejemplo, en las tradiciones celtas se celebraban los festivales de Beltane y Samhain. Pregunta quizás para debatir en otro momento. Además de que evidentemente aquí hay una correspondencia, no creo que sea casualidad. La pregunta no es, ¿sabían los ancestros y por eso realizaban los ceremoniales que había un cambio en la velocidad orbital de la Tierra en esos momentos? No creo que ni siquiera merezca hacer una pregunta. Creo que podemos responderlo con una afirmación. Claro que lo sabían. La pregunta es, ¿lo celebraban con una festividad? Suponiendo que ese dato, tal vez llegado desde más remotas aún profundidades de la historia, significaría en términos cósmicos algo especial, o lo celebraban y ritualizaban porque la ceremonia mágica, y recuerden las consideraciones que hice sobre la magia al comienzo del podcast de hoy, provocaban, sabiendo lo especial del momento, cambio de la velocidad orbital, determinados efectos en los participantes. Las ceremonias mágicas como tecnologías. Lo dije al comienzo del podcast, lo he formulado en otros podcasts. Era simplemente la celebración de un momento cósmico, en la cual quizás ni sabían muy bien que estaban celebrando, pero como tenían el dato de que algo estaba pasando, lo celebraban, o eran tan conspicuos conocedores del efecto del momento astronómico que lo ritualizaban para crear el espacio sagrado que manifestara el momento. A propósito, ¿sabían ustedes, esto lo descubrió el premio Nobel Linus Pauling, que la molécula de agua tiene una forma piramidal y que el ángulo que forman las caras de esa pirámide de 52 grados, como la gran pirámide de Khufu? Bueno, estábamos hablando del experimento que había hecho Picardi y del experimento que había hecho José Álvarez López. Lo que hizo José Álvarez López fue colocar dentro y fuera de una pirámide con la que estaba experimentando tubos con soluciones coloidales, más concretamente agua en cloruro de bismuto, ¿no? Y eso le permitió observar los tiempos de precipitación, porque la precipitación coloidal es la disolución. Entonces veía que dentro de la pirámide la precipitación era enormemente más lenta que fuera de la pirámide. Además observó que había mayor actividad enzimática dentro de una pirámide. Y de José Álvarez López le deberíamos dedicar un podcast por derecho propio. Y lo vamos a hacer, porque creo que es uno de esos grandes, ¿cómo les diría? Esas grandes articulaciones en el conocimiento de la humanidad, injusta y extrañamente oscurecido, donde la mayor parte de sus investigaciones y sus trabajos fueron desclasificados y eliminados después de su muerte. Murió en el año 2007, hace muy poco. Álvarez López, un cordobés,
profesor universitario de física, de química, participante en congresos internacionales, tenía un problema. Era un iconoclasta del academicismo. Era un tipo que no tenía ningún problema de hablar de platos voladores y de pirámides y de numerología profética en ámbitos científicos, así que imagínense cómo lo miraban sus colegas. Pero realizó investigaciones y llegó a conclusiones que, si fueran aplicadas y compartidas masivamente, realmente provocarían perdonen el abuso del término que tan de moda está, provocarían un salto cuántico en el conocimiento científico de la humanidad. Así que vamos a tener que hablar en algún momento de Álvarez López. Pero Álvarez López, además de dedicarse a hacer experimentos con pirámides, llamó la atención sobre lo que él llamó el problema de los serruchos. ¿Cuál era el problema de los serruchos? Que era el problema de los serruchos y los trépanos, perdón, me trabé con la palabra. En el sarcófago de la Gran Pirámide se observa que los serruchos que cortaron el granito rojo, el pórfido, que forma el sarcófago, descendían en la roca 1 centímetro por cada pasada. ¿Cuál es el punto? Y el punto es que los serruchos mecánicos usados en el siglo XX y a fines del siglo XX, en el granito solo descienden unos pocos milímetros por cada pasada. Con el tema de los trépanos egipcios soportaban 2.000 kilogramos de carga sobre sus puntas, o sea, la presión de 2.000 kilogramos. Los de punta de diamante 1980, 50 kilogramos. La medida de la dureza de las puntas de taladro, medida en puntos, nos dice que el diamante común es de 10, el diamante negro de 11, las vidias de tungsteno, que son bastante comunes en el mercado, 9.5. En ese patrón de referencia, las egipcias eran de 500. Y fue Álvarez López el primero en proponer que quizás se trataba de materiales que no existen en el sistema solar o en el universo que conocemos, porque además Álvarez López dice, tal vez eran taladros, herramientas hechas con materiales desconocidos en el sistema solar. Él proponía el origen extraterrestre. Yo, con toda humildad y sin querer polemizar menos con Álvarez López, diría, lo que sabemos es que, salvo escasas excepciones que sin duda ocurrirán, los elementos que constituyen nuestra naturaleza son los mismos que están presentes en todo el universo. Es decir, los metales, los minerales, podemos discutir en qué configuración o en qué aleación o conglomerado, pero los mismos elementos que forman la tabla periódica aquí va a ser los que van a formar la tabla periódica en un exoplaneta. Pero en un universo distinto, en un universo paralelo, no. Y tal vez en esta mirada podamos entender por qué era objeto de principal adoración la estrella Sirio. Porque recordemos todo esto de que qué pasaría si muchos de estos materiales no eran de origen terrestre. Por eso no podemos replicar su tecnología con materiales terrestres. Miren, en el panteón egipcio había dos diosas gemelas. Isis, hiperconocida, la mujer de Osiris, ¿no? La mamá de Horus, con todas sus cosas. Pero Isis tenía una hermana gemela, que era Neftis. Mientras que Isis es popular, Neftis es casi desconocida. Mientras que Isis era parte de la realeza, ¿no? Y era adorada, Neftis era la consejera en las sombras. Es representada en la iconografía egipcia, mientras que, por ejemplo, Isis está de pie frente a Osiris, Neftis está detrás de Osiris, sentada o agachada. Si en otra representación jeroglífica Isis aparece arriba de Osiris, por encima, Neftis va a aparecer por debajo. Hasta el propio desconocimiento, no digo popular porque en Egipto es muy conocido, occidental, de Neftis,
habla de esto. Hay una que está a la luz, Isis, y otra que está a la sombra, que es Neftis. Pero Isis y Neftis también era Sirio A y Sirio B, la estrella oscura que orbita alrededor de la estrella brillante. Explica la dualidad, los dos Egiptos, esto del Alto y Bajo Nilo. No era una división geográfica o militar, era una concepción dual, la corona de los dos Egiptos del faraón. Sirio determinaba el calendario real, a diferencia del calendario vulgar, y el calendario real se determinaba por la salida helíaca de Sirio por la mañana. Cada 1400 años, el calendario de Sirio, o sea el real, volvía a coincidir con el popular, y esto se llamaba el ciclo del Fénix, ¿no? Isis era el trono inmóvil, y a Neftis se le llamaba el ama de llaves, que corretea por la casa. El ama de llaves corretea por la casa, hace todo alrededor de la dueña de la casa. Sirio B girando alrededor de Sirio A. ¿Entienden? Hay toda una serie de lecturas que no tienen que ver solo con lo tecnológico, sino con lo simbólico, ¿no? Esta idea de los faraones de hacerse dos tumbas, una para el cuerpo, otra para el alma. Entonces yo creo que la herejía de Akenatón, cuando dice, ¿saben qué, muchachos? Al diablo con todos los cultos, vamos a reverenciar al Dios Uno, expresado por el disco solar. Esta herejía adquiere otra dimensión porque revolucionó algo más que una creencia, o que esta es la mirada sociológica, yo casi diría occidental, del clero egipcio, ¿no? Como tenían el poder, el control de las recaudaciones de impuestos y vivían sin hacer nada, lo cual demuestra la petulancia de no conocer el tema en profundidad y no saber que el no hacer nada de los sacerdotes era hacer muchísimo, porque la preparación de un sacerdote que no cesaba nunca, la formación intelectual, además de la espiritual esotérica, lo consumía las 24 horas del día. Pero decía que la herejía de Akenatón en realidad se opuso a una tradición extraterrestre. Es decir, cuando se opone y decide abandonar la construcción teológica preexistente, en realidad lo que está haciendo es dejar de respetar la tradición de los maestros Nemeti llegados del cosmos, que estaban mucho más presentes en la cotidianeidad del Egipto que la infusa concepción meramente teológica. A todo esto, permítanme recordarles que se ha determinado que el calendario de Sirio, o sea, el calendario real, comenzó a usarse en el 4241 a.C. Esto significa que 1500 años antes de Keops, si es que a Keops le vamos a atribuir la Gran Pirámide, que tengo la opinión que es muy anterior a su vez, ya había una civilización tan organizada que usaba un calendario estelar en lugar de un calendario lunar o solar. 1500 años antes de Keops. Que estamos hablando en el caso de Keops más o menos en el 2700-2800 antes de Cristo. Esto empieza a retrotraer con evidencias atrás en el tiempo, a ubicarnos más atrás en el tiempo, la certeza de un conocimiento no humano que llegó, pasó, se fue o se fueron sus mentores y quedó primero como conocimiento y luego como tradición y religión. Porque este es el problema de que cuando uno pierde los argumentos, las razones, la justificación de un conocimiento, la cáscara del conocimiento se transforma en creencia. Es lo que pasa con muchísima gente sin una formación técnica ante tecnología que usa cotidianamente, pero no tiene la menor idea de cómo funciona en realidad. Si se pierde esa tecnología y quedara solo el recuerdo deidificaría y divinizaría el conocimiento de los ancestros, que seguramente estuvieron cercanos a los dioses.
Vamos a una nueva pausa, la última. Luego regresamos ya en el final de Al Filo de la Realidad. Continuamos aquí, repasando esta tecnología superhumana. Cuando estuve ahí en Giza, realmente me impactó observar los revestimientos de mármol de la Gran Pirámide que habían sobrevivido. Quedan 40, nada más, unos 40 más o menos. Se calcula que eran 25.000 originalmente, que eran cuñas de 16 toneladas de mármol cada una. Era un revestimiento. El revestimiento no era una simple placa quebradiza, sino verdaderos monstruos de sección triangular, ¿no? Por eso hablo de cuñas. De 3 metros, 4 metros de largo por 1 metro, metro y medio de alto. De mármol, 25.000, 16 toneladas cada una. Esas 25.000 cubrían toda la pirámide. Se hablaba de que eran, porque las que quedan ahora son de un mármol rosa suave, entonces se decía que brunidas al sol era como un faro resplandeciente que se podía ver a 200 kilómetros de distancia. Lo particular, ¿dónde está todo lo demás? Se ha ido cayendo, a través de los milenios ha habido inclusive terremotos en la región, o han sido extraídos para aplicar en la construcción del Cairo, que está ahí. Es decir, los suburbios del Cairo prácticamente hoy en día te ponen a las puertas de las Gran Pirámides, pocos centenares de metros antes. Y el crecimiento monstruoso del Cairo a través de los milenios se hizo teniendo como cantera de obra las pirámides, entre ellas el revestimiento externo. Es lo que pasa con Kefren. En Kefren queda parte del revestimiento, cerca del vértice superior donde ya no pudieron seguir extrayéndolo. Todo lo demás se fue cayendo, se fue retirando para construcción. El tema es que estas cuñas de mármol tienen un corte y un ajuste, o tenían un corte y un ajuste, una con otras de apenas un error de medio milímetro. Y el trazado de la pieza, un error de 6 milímetros en el corte cada metro. Empezamos a poner en contexto esta magnificencia. Yo creo que no es gratuito cuando Schrödinger, aquel padre del gato, o sea, del principio de incertidumbre, dijo que todas las afirmaciones de la física contemporáneas están implícitas en lo que los pitagóricos rescataron de Egipto. Y precisamente, otra vez tocando pitagóricos, y por eso considero que los ámbitos filosóficos, esotéricos y mágicos de ciertas órdenes iniciáticas, como el pitagorismo, preservan el verdadero conocimiento. Recordemos que en 1962, 33 científicos, pitagóricos y yo creo que es un guiño que los organizadores hicieron a las generaciones venideras cuando decidieron que fueran 33, ni 32, ni 34, se reunieron en el Brookhaven National Laboratory para determinar si existía el llamado hiperón, una partícula fundamental del pitagorismo. Y lograron determinar la existencia de una partícula fundamental llamada por ellos omega menos, que confirmaba la realidad de una afirmación pitagórica, sobre la cual hablaremos en otro podcast, porque el pitagorismo, en su afán de reducir todo a números y relaciones numéricas, enseñó que la llamada tetractis, es decir, esta distribución geométrica de números, imaginen una pirámide donde un punto tiene debajo 2 puntos, estos tienen debajo 3 y estos tienen debajo 4. Si lo suman son 10, números perfectos según la mirada pitagórica. Bien, esta configuración de 4 líneas, la primera de un elemento, la segunda de 2, la tercera línea de 3 y la segunda de 4, se llama en pitagorismo tetractis. La tetractis dice que todo deriva del número anterior. La filosofía pitagórica enseña
que todo deriva de los números y todo deriva de su número previo. Entonces, el concepto de la tetractis sostenía que había una partícula fundamental de la cual devenía todo lo que conocemos. Ellos la llamaban hiperón. Y desde el 62 se considera que se ha demostrado la existencia de la partícula llamada omega menos, que confirmaría la enseñanza de la tetractis. Pero no sería Schrödinger el único científico respetado y respetuoso de nuestra época que rendía tributo al conocimiento de los egipcios. Mismo Kepler, al formular sus 3 leyes del comportamiento de los planetas, admitió, lo dejó escrito con estas palabras: confieso haber robado el vaso sagrado de los egipcios. Antes de despedirme del programa de hoy, les voy a leer. Ustedes saben que suelo compartirles algunas reflexiones y anotaciones que suelo hacer en los blogs o en las redes y que pueden tener algún valor para el motivo de estos podcasts. Entonces les quiero compartir un articulito breve que escribí cuando estaba ordenando todo este material, bajo el título El primer libro de autoayuda de la historia. Algo que lo hice con mis apuntes en mi viaje por Egipto y que ya mucho tiempo después de haber regresado, organicé en la forma de este artículo, que dice así: debe haber sido un tipo muy interesante, Ptahhotep. Vivió allá por el 2400 antes de nuestra era, llegó a visir del faraón Djedkara-Isisi y transcurrió su vida dedicado a formar discípulos, cuidar y acompañar las decisiones de la casa reinante, ocuparse, y mucho, de que la rectitud y la justicia imperaran en todos los estratos, según cuentan jeroglíficos de la época. Y para eso contó con mucho tiempo para hacerlo. Si hemos de creer las crónicas, vivió 110 años, casi matusalémico para la expectativa de vida que campeaba entonces. Conservamos de él reproducciones de sus actos y sus facciones en frisos, como el del Museo Imhotep, y estatuas de cuerpo entero en el Museo del Cairo. Precisamente allí me llamó poderosamente la atención su gesto. El artista, que sin duda le conoció personalmente, ha reproducido un gesto sutil pero contundente en esa semisonrisa que tanto parece remitir a la Gioconda. Yo, que creo que el humor sutil es uno de los signos paradigmáticos de la inteligencia, estoy seguro que fue lo que trató y logró transmitir el escultor al dueño de una fina e irónica inteligencia. He decidido traer al conocimiento de ustedes este personaje en una cierta galería de excéntricos que inopinadamente y de manera colateral a otros trabajos he comenzado a compilar recientemente, porque además de su fructífera existencia, lo veo como autor del primer libro de autoayuda del que queda registro. Se llamaba Máximas de la Palabra Cumplida, y era una serie de recomendaciones, algunas teóricas, otras prácticas, para gozar de la mejor vida posible en armonía con la sociedad y el universo. Lo escribe en principio para su hijo Anku, quien con el tiempo llegaría a sucederle como gran visir, y fue considerado con tanto respeto por sus contemporáneos que buena parte de su prólogo, 42 máximas y largo epílogo dividido en 9 partes, se ha conservado. Si se me permite la observación, las partes en que se divide un libro tenían propiedades mágicas para el antiguo habitante del Nilo. Y así, un prólogo más 43 máximas más 9 partes del epílogo suman en 52, número arcaico y poderoso en la magia, no solo de Egipto, sino de todo el orbe. Es necesario recordar que 52 eran los años que conformaban el gran ciclo del calendario mexica. 52 grados están inclinados a los lados de la gran pirámide. 52 días, que multiplicado por 7, tiene cada ciclo cósmico humano, que a lo largo del año, 52 por 7, según enseña Spencer Lewis, nos permite acomodar nuestras vibraciones a las del entorno para determinadas actividades.
¿Qué es 52? Según las actas capitulares de las logias masónicas de fines del siglo XVII, los grados que debe estar abiertos a las patas de un compás, y así podríamos continuar. En cuanto al título, la palabra cumplida es como se ha vivido conforme a lo juramentado, es decir, con rectitud y honestidad. Veamos entonces parte del contenido que se ha preservado. El objetivo de la sabiduría es abrir el espíritu y mantenerlo derecho en el camino de la vida, formando la inteligencia y sensibilidad para que se mantenga uno con el universo, adaptándose a las formas de vida que permitan producir comportamientos y actos de solidaridad, autenticidad y verdad. Actuar en la vía del perfeccionamiento permite cumplir acciones regenerantes. El individuo que progresa en la vida cumpliendo estas obras regenerantes se asocia en vida a Osiris como un Ennefer, el ser perpetuamente renovado. En la vida debemos renacer permanentemente y no estancarnos bajo ningún concepto. Cada obstáculo de la existencia es una prueba, pero jamás una barrera. Ella contiene el poder que debemos integrar a nosotros mismos para perfeccionarnos, es decir, para superarnos. Este es el mensaje profundo y mágico de Osiris que cada ser vivo debe imitar, y la vía de las máximas de la palabra cumplida opera como un bastón mágico que conduce nuestras múltiples transformaciones. Recuerden que estoy leyendo literalmente palabras milenarias de este autor. El sentido de la vida del aprendiz es devenir en un aj, un ser de luz. Para ello, debe aprender a escuchar para que el texto sea útil y luminoso. En cuanto al insensato quien escucha, no hay nadie que actúe por él. No pone al conocimiento mejor precio que la ignorancia, a lo útil que a lo despreciable, y así vive estando muerto cada día. ¿Cómo obtener la sabiduría? Lenguaje tranquilo y reposado, no dar órdenes ciegas, no provocar reacciones belicosas, no ceder a la vanidad. La laxitud es condenable. No hay que reaccionar con violencia. Tampoco conviene en una situación difícil refugiarse en el silencio, apaciguar la ebullición interior y no ser triste ni frívolo. No oponerse estúpidamente a la acción de un grande, porque esto aumenta su energía. No provocar en los demás acciones de furor u hostilidad, pues éstas perturban la energía. Adquiere el poder dando, no tomando. Así se actúa en compañía del poder divino y tu Ka manifestará una fuerza auténtica. Nútrelo con el amor, dando amor. Antes de dar a alguien una enseñanza, asegúrate que lave su vientre y purifique su corazón. Explico, lavar el vientre, que se le suponía asiento de pasiones e impurezas, significa reconocer al estudiante libre de malas intenciones antes de transmitirle las enseñanzas. Y continúo. Tenemos dos vías de relación con los demás que pueden aportarnos bienestar o malestar. Si nos reunimos con nuestros prójimos a través del corazón, nace la confianza, la convivencia, la fortaleza. Si nos relacionamos mediante el vientre, donde duermen nuestros miedos, obtendremos relaciones egoístas que nos tornan esclavos de nosotros mismos. El ser perpetuamente descontento de todo es una desgracia para su entorno. Está como para que se pongan a mirar a algunos conocidos que todos tenemos, ¿verdad? Y sigue diciendo, el sabio no debe prestar atención a ningún rumor. Quien lo utiliza debe ser condenado. Un hombre de rectitud no se fundamenta en lo que no ha visto, oído y rectificado. Si el superior es de confianza, hay que comportarse con educación y evitar conflictos. Si no es más que un pequeño tirano, hay que luchar. Hay que vivir en paz con nuestros vecinos, pues las querellas de proximidad son una desgracia. Ser flexible y evitar el dogmatismo.
dar órdenes y dejarlas ir libremente, sin rigidez y sin fijación. Una condición del éxito, llevar a cabo cosas elevadas. Ser lúcido en la fortuna y acordarse de que puede ser destruida en un instante. Solo podemos conocer a un individuo en la adversidad, en la dificultad de las pruebas. Allí aparecerá la verdadera naturaleza de su corazón. Sumerge el corazón y ordena la boca, es decir, haz primero una profunda introspección y emplea luego las palabras adecuadas. Entonces, sumerge el corazón y ordena la boca y serás justo conforme a las leyes del universo. Esto es parte de lo que se ha rescatado de las máximas de la palabra cumplida, que no se han conservado de Tajotep en toda su extensión. A mí me gustaría cerrar señalando que para el iniciado este es también un verdadero libro de magia, porque para los egipcios la magia consistía en ajustar nuestros actos a las leyes universales, las que formula el Kybalion, discerniendo la ley que servirá de punto de apoyo para iniciar una acción. Esta condición transforma la inercia de un pensamiento en acción creadora. Hay personas, señalaban los egipcios, que saben enfocarse pero no ponen la energía creadora, es decir, no despiertan su K y entonces actúan con mediocridad, rigidez y limitaciones. Comienzan a multiplicarse acciones dispersas y confusas y así su energía se pierde rápidamente, sin mañana y sin futuro. Y cuando aquella tarde, con las pirámides a la vista, tomando un fragante té y reflexionando en las máximas del querido Tajotep, escribía a mano alzada estos apuntes, fue cuando tuve la certeza plena, como un golpe de luz, que, llevando a la conciencia al corazón y siguiendo la ligereza de la pluma de Mahat, o sea, la justicia, desde nuestro propio mundo interior hacia el exterior, es cuando nos tornamos capaces de comunicarnos con las leyes del universo. Mystery Planet.